100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Núñez. He aquí el tirano esfinge. Para hablar de su obra sería necesario emplear el tono elegíaco, pues su figura impera entre ruinas. Para hablar de su personalidad, el estro vengador de los profetas de Sión, pues fue opresor y adúltero como un rey asirio. Pero la democracia tiene acentos más viriles para condenar a sus verdugos. Nada tiene que prestarle a la antigüedad. Este apóstata sombrío llevaba en el semblante aquella palidez que hacía presentir a César la iración en el rostro del último romano, en su alma la sombra que envolvió la de Tiberio y en su conciencia las tempestades que asaltaron la última noche el corazón del discípulo traidor al Cristo. Como el vendedor del apóstol Galileo, él mismo se encargó de hacerse justicia. Solo el luzbel de la leyenda cayó de más alto que este renegado insigne. No colgado de un árbol, oscilando a impulsos de la nocturna brisa, sino huyendo de la sombra de su crimen, como Caín, solitario y vagabundo, en una playa del mar, náufrago de su ambición, aquel tirano momia se presenta al estudio de la historia y a las miradas compasivas del mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, y como lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestros últimos programas, continuaremos trasegando por esta historia del siglo XIX, específicamente hablando de las guerras civiles, y hoy hablando puntualmente de la guerra civil de 1885. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del texto Los divinos y los humanos de José María Vargas Vila, en el que se hacía un perfil bastante satírico y duro contra el entonces presidente y figura política colombiana Rafael Núñez. Para este programa nos acompaña el profesor Wilmer Zuleta. El profesor Zuleta es historiador de la Universidad Nacional y egresado de la Universidad de Antioquia de la licenciatura en lengua castellana y nos acompaña asiduamente también en diferentes programas. Vamos a entrar entonces en materia y quiero iniciar preguntándole al profesor Wilmer, profesor, ¿por qué se dice que para la década del 70 del siglo XIX el liberalismo radical y todo aquello que conocíamos como el modelo federal estaba en crisis? En la década de los 70 del siglo XIX en Colombia estaba en crisis el federalismo y el liberalismo radical porque ya estaba empezando a hastiar al país el lema de libertad y progreso, que realmente, pese a que era un mínimo gobierno con un máximo de libertad, no lograba solucionar los problemas de raíz, porque el naciente capitalismo de los Estados Unidos de Colombia se había venido abajo también a partir de la crisis económica mundial del año 1873. Sumado a eso, también vale recordar que cayeron las exportaciones y con ellas los ingresos fiscales realmente fueron muy pocos, y por eso mismo dice la prensa de la época que realmente el liberalismo radical y el federalismo no podían solucionar la deuda exterior, los contratos, las pensiones, los sueldos, y le decía un liberal radical a otro en la época de cómo se puede gobernar sin dinero. Y para colmo de males, había un gran desorden provocado por un federalismo extremo que paradójicamente estaba sazonado de un centralismo absolutista en cada uno de los 9 estados soberanos. Así que había gobiernos nacionales de 2 años que eran breves, débiles, y sumado a eso había unas continuas sublevaciones regionales, tanto conservadoras como liberales, así como diversos fraudes electorales de un lado y del otro. Así que realmente el federalismo y el liberalismo radical empezaron a perder adeptos, así que
De esa manera se empieza a usar en Colombia el concepto de oligarquía, que significa gobierno de unos pocos, y así también se traduce como gobierno de los otros. De esta manera los conservadores se referían a ese pequeño círculo de liberales radicales en el poder y así usarían este lema para tratar de montarse en el poder, y en este contexto es en el que emerge la figura de Rafael Núñez, a través de la cual se empieza a dar una seria separación, que inicialmente era una separación entre liberales moderados y liberales radicales, y con el paso del tiempo se termina convirtiendo en una división de liberales pacifistas y liberales belicosos, pero inicialmente Rafael Núñez termina ganando adeptos en la Iglesia Católica y así con el Partido Conservador logra dividir a los liberales y montarse en el poder en varias oportunidades, como se puede hablar en los siguientes aspectos del programa. Escuchábamos al principio del programa un perfil bastante satírico y duro de José María Vargas Vila sobre Rafael Núñez. Profesor, cuéntenos un poco de ese perfil político de Núñez, pero sobre todo hablemos de su primera presidencia entre los años de 1880 y 1882. El perfil político de Rafael Núñez lo podemos rastrear desde su candidatura a la presidencia en el año de 1876, cuando pierde las elecciones frente al santandereano Aquileo Parra. Luego de esto, Núñez permanece como líder de los liberales independientes y así empieza a proponer reformas al aparato estatal e inicia el movimiento llamado la Regeneración. Así que Núñez plantea que el federalismo a ultranza no puede seguir siendo la política en el país, y por eso mismo en 1878 Núñez es electo como senador por el Partido Conservador y también es designado como presidente del Congreso. Este cargo lo ocupa hasta el año de 1880 y allí vuelve a ser candidato a la presidencia y logra ganar. En este contexto, Rafael Núñez empieza unas reformas porque tenía muy poco tiempo para gobernar, solo 2 años. Funda el Banco Nacional mediante la Ley 39 del 16 de junio del 80, que es el antecedente del Banco de la República, en donde se reemplaza el patrón oro por el papel moneda en los pesos colombianos. Da inicio también a la construcción del Canal de Panamá, según el proyecto del señor Fernando de Lesseps, del ferrocarril de Bogotá y Girardot. Fomenta la navegación a través del río Sinú, la navegación a vapor, y sumado a eso promueve la cooperación internacional y también media incluso en la Guerra del Pacífico, lo mismo que organiza la Conferencia Iberoamericana de Panamá en el año de 1882. Finalmente, vale decir que Núñez, con sus políticas de liberal independiente, tiene una feroz oposición por parte de los liberales radicalistas, así que Núñez busca al señor Francisco Javier Saldúa y lo elige como su sucesor para que continúe sus reformas, pero Saldúa solamente dura 8 meses en el poder, porque muere el 21 de diciembre de 1882 a raíz de una enfermedad, y en este periodo del 82 también es designado un día como presidente el señor Clímaco Calderón Reyes, y así el propio Núñez termina siendo el que nombra a José Eusebio Otálora como liberal independiente para que continúe sus reformas, y luego pues ya Núñez se presenta otra vez para ser reelegido en el periodo de 1884-1886, pues algo que logra con facilidad y que vale la pena ampliar en otro punto más adelante en el programa. Profesor Wilmer, hay un interregno de tiempo entre el año de 1882 y 1884, antes de que Núñez retome el poder y comience su segunda presidencia, y en ese interregno encontramos una serie de personajes como Francisco Javier Saldúa, Clímaco Calderón, José Eusebio Otálora y Ezequiel Hurtado. ¿Qué papel juegan estos personajes en esos 2 años? ¿Por qué es tan volátil el tema presidencial? ¿Y cuáles pueden ser como los elementos centrales de este periodo? Entre 1882 y 1884, en Colombia hubo una serie de presidentes, unos elegidos en propiedad, otros como designados. En primer lugar,
vale mencionar el caso de Francisco Javier Saldúa, que ya habíamos dicho que duró apenas 8 meses en el poder. Cuando se dio el proceso de elecciones presidenciales en el 82, el Partido Liberal se hallaba dividido entre radicales y nuñistas, así que eligen al señor Saldúa para que sea él el que los unifique. Lamentablemente, pues él no logra unir a los liberales y siendo presidente le toca enfrentar el conflicto de límites con Venezuela y asimismo él da la instrucción para que este asunto se arregle con un abogado que sea vocero de Colombia y él es considerado como un presidente que trató de unir al liberalismo y de tratar de evitar conflictos con Venezuela, pero no puede hacer mucho porque muere a los 8 meses. Dicen algunos que por infarto, otros por neumonía y realmente pues este presidente no logra hacer grandes cambios y luego viene otra serie de presidentes como el mismo señor Ezequiel Hurtado que también asume la presidencia de la República como designado y este señor pues realmente no tuvo grandes hechos para destacar pues más allá de que él continúa con las políticas de Núñez y que realmente el 1 de abril del 84, cuando asume la presidencia, debido a que Rafael Núñez tiene una demora, vale decir que su gobierno solo va del 1 de abril del 84 al 11 de agosto del 84 y que pues él participa en la guerra civil del 85. Y por otra parte, pues ya habíamos hablado de Clímaco Calderón, que solamente es presidente durante un día. De Clímaco Calderón, pues solamente vale decir que fue un abogado y político y que también formó parte de la Corte Suprema y que finalmente fue ministro de Relaciones Exteriores. En Nueva York fue cónsul y también fue ministro plenipotenciario en Estados Unidos, embajador. Y finalmente, sobre José Eusebio Otálora, pues vale decir que también continúa esas políticas de Rafael Núñez y que pues, realmente él sí tiene más acciones para comentar. Por ejemplo, vale decir que el señor Otálora tiene una serie de medidas interesantes. Por ejemplo, él tiene realmente un aporte cuando empieza a dar gran impulso a la infraestructura vial, a las comunicaciones del país y también él empieza a buscar mantener su amistad con Núñez y por eso se gana la enemistad con los radicales y por eso pues un radical sector del Congreso lo denuncia por irregularidades en su mandato que al final resultaron falsas y ya cuando se preparaba a establecer su defensa, él muere a causa de una enfermedad por un derrame cerebral y así pues acaba su participación ante la justicia, pues fue absuelto también por quedar muerto. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Bueno, hay un tema que no podemos dejar de mencionar acá en toda esta discusión y es preguntarnos por cuáles eran las diferencias y las principales problemáticas entre esas facciones en las que se dividió el liberalismo, es decir, entre liberales radicales y liberales independientes. La gran diferencia entre los liberales radicales y los liberales independientes se da porque ambos tienen una concepción de país muy distinta. Si bien es cierto, inicialmente estaban de acuerdo con la Carta Magna de Río Negro, ellos al ver que el país tiene unas crisis económicas, unas contradicciones, unas guerras civiles departamentales, se empiezan a dividir, porque los liberales radicales quieren realmente mantener el federalismo a toda costa y también mantener una distancia con la Iglesia Católica, mientras que Núñez y los liberales independientes ven que es necesaria una regeneración, es decir, darle el poder otra vez a la Iglesia, tratar de mejorar la economía con un gobierno central para que no haya inflación, para contrarrestar la crisis económica mundial ya mencionada. Entonces terminan siendo más cercanos los liberales moderados e independientes con la iglesia y con el conservatismo que los liberales radicales. Y ahí estriba la gran diferencia entre ellos, lo que hace que realmente haya unas fisuras muy difíciles de solucionar y por eso mismo esto hace que
los conservadores luego recuperen el poder, porque ya se unen conservadores con liberales independientes y derrotan militarmente a estas posturas de radicalismo liberal que no tiene ya cómo sostenerse, y la Carta Magna de Río Negro termina siendo también derrocada por esta serie de contradicciones insolubles. Profesor Wilmer, hablemos ahora un poco de la segunda presidencia de Rafael Núñez en ese periodo entre 1884 y 1886, que es el periodo pues no solamente en el que se lleva a cabo la guerra, sino también en el periodo en el que se firmará la Constitución de 1886. En 1884 es reelegido a la presidencia de Colombia Rafael Núñez, y así él ya desde que era presidente del Senado había pronunciado su frase regeneración o catástrofe, y en este contexto él empieza a poner en práctica esta premisa que parte de su advertencia, que viene en colaboración con una gran fracción de los conservadores encabezada por Carlos Holguín. Así que el mismo Holguín ya había hecho una serie de alianzas y estrategias con disidencias del Partido Liberal. Así que Holguín y Núñez empiezan a trabajar de la mano con conservadores para llevar a cabo este proyecto regenerador. Y así vale decir que Núñez empieza a oponerse totalmente, por un lado, al liberalismo radical y por el otro, al federalismo. Así que Núñez empieza a buscar realmente alianzas con diferentes sectores para atacar realmente a el status quo que había dominado desde la Carta Magna de Río Negro. Así que pues en esta presidencia vale decir que Núñez continúa realmente diciendo que la constitución política del 63 ya está caduca, y cuando se promueve después de ganar la guerra la nueva constitución, él grita en el balcón celebrando que esa carta ha dejado de existir, y por eso mismo Núñez, que era un tipo considerado prudente, sale a su balcón a pronunciar esa frase que se hizo famosa, celebrando que ya había empezado una nueva etapa católica y conservadora centralista en Colombia. La guerra en el Tolima y Santander. El estado del Tolima y su ejército, que fueron de los primeros en entrar en la guerra, se convirtieron también en los primeros derrotados. Entre enero y febrero de 1885 los atacaron 3 cuerpos del ejército que bajaron desde Bogotá al mando de los generales Juan Mateus, Manuel Briceño y Manuel Casabianca, los cuales componían una fuerza mixta de conservadores y Guardia Nacional. Los combates librados en Girardot, Beltrán, Honda, Mariquita y Bodega Central constituyeron un desastre total para la revolución. Tras estos sucesos, la fuerza oficial volvió a concentrarse y prosiguió marcha hacia Manizales, rumbo a la montaña antioqueña. En cambio, el ejército radical de Santander, que había sido el causante de la generalización de la guerra al ocupar Boyacá, no llegó a ser batido. Sus generales evadieron a toda costa un combate decisivo y a través de una marcha tortuosa llegaron hasta Miraflores, lugar de residencia del general Sergio Camargo, a quien nombraron comandante en jefe. Camargo no los encaminó a ninguna batalla, sino a una larga peregrinación por los lugares más apartados e inhóspitos, en el curso de la cual el ejército rebelde se fue disolviendo. Los aventureros de semejante vagabundaje, conocido como la marcha retrógrada de Sergio Camargo, salieron finalmente al Magdalena y alcanzaron la costa atlántica, donde se sumaron al cerco de Cartagena. Los desastres de la costa. Desbaratadas y dispersadas sus huestes en el Cauca, Tolima, Antioquia y Panamá, la revolución acabó concentrada en la costa y más puntualmente alrededor de Cartagena, ciudad que el ejército radical se obstinó en capturar. Pero a medida que el interior fue quedando pacificado, numerosos ejércitos oficiales marcharon en auxilio de las tropas encerradas en la Heroica. Uno, con efectivos del Cauca, partió de Panamá. Otro, que había participado en las correrías de Santander y Boyacá, se situó entre Tamalameque y El Banco, a orillas del Magdalena, con el objetivo de cortar la acción de los vapores rebeldes en el río. Estaba comandado por el general Quintero Calderón y sería el encargado de librar la sangrienta batalla de la Humareda. Una tercera columna era la del general Mateus, a la que se rindió Antioquia y que tomó luego el camino de las llanuras de Ayapel para seguir a la costa. Tras numerosas escaramuzas, el ejército radical se estrelló finalmente contra la muralla de Cartagena el 8 de marzo de 1885, dejando muertos a sus pies 500 combatientes.
combatientes. El rechazo no les permitió otra opción que abordar de nuevo los vapores capturados por Gaitán Obeso y dirigirse al interior del país para buscar en forma desesperada un lugar amigo. A la altura del Banco, los cañonazos disparados desde las riberas por el ejército de Quintero Calderón movieron al general Sergio Camargo a dar la orden de desembarcar y atacar la fuerza oculta que les hacía fuego desde la manigua. Sus hombres se estrellaron entonces con empalizadas y emboscadas mortales. Allí fueron cegadas las vidas de los jefes más destacados de la oficialidad radical: Daniel Hernández, Fortunato Bernal, Luis Lleras, Plutarco Vargas, Pedro Sarmiento y muchos otros quedaron tendidos en el campo de batalla. Escuchábamos un fragmento del texto El país que se hizo a tiros del profesor Gonzalo España, en el que se recrea de alguna manera lo que fueron algunas de las batallas principales de esta contienda. Ahora sí hablemos de la guerra. ¿Cuáles son las causas de esta guerra en 1885? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esta trae? La guerra civil de 1885 en Colombia se causa a raíz de las diferencias entre liberales, porque sabemos que los independientes nombran a Núñez con los votos de conservadores y los radicales se enojan ante esta situación. Así que empieza en Santander con el gobierno liberal radical del Estado contra la intromisión del electorado del gobierno central liberal independiente conservador representado en la figura de Rafael Núñez. Así que Núñez, para enfrentar la amenaza, procede a armar al margen de la pequeña Guardia Nacional un fuerte ejército de reserva, con la particularidad de que puso generales conservadores a su mando, y así el conflicto se extiende al Cauca, a la costa, a Antioquia, a Tolima, a Cundinamarca, es decir, prácticamente a todo el país. Este conflicto dura más de un año. Incluso intervienen a favor del gobierno los buques de la escuadra norteamericana que custodiaban el istmo de la vía férrea de Panamá, y a su vez vale decir que las tropas liberales también estaban supervigilando en Cartagena. Y finalmente vale decir que esta guerra deja 10.000 muertos, la tercera parte de las bajas de las 6 guerras civiles que había habido en Colombia hasta ese momento. Y ya al final del año 1885, tras la batalla de la Humareda sobre el río Magdalena, se da una pírrica victoria liberal en la que los insurrectos pierden a muchos de sus jefes y también pierden la guerra. El triunfo de las tropas del gobierno, que ya eran masivamente conservadoras, era completo. En cuanto a la noticia llegó a Bogotá, los partidarios de Núñez salen a celebrar, como lo dijimos ahora, y en este contexto el poeta Diego Falón dice que festejan el entierro del Partido Radical, pero la familia no lo sabe, y así el presidente Núñez grita a los 4 vientos que la Carta Magna del 63 deja de existir, y así fue que la única vez que Núñez decía esto, sale a gritar a un balcón, porque con esto se refunda la República, mueren los Estados Unidos de Colombia, nace la República de Colombia, católica, centralista, conservadora, paradójicamente por alguien que fue partido liberal y que a través de su independencia empieza un nuevo orden en el país que trae como consecuencia la creación de un fuerte estado militar, la pena de muerte, la libertad de prensa solamente en tiempos de paz y otras reformas que le devuelven el poder a la Iglesia y al Partido Conservador en Colombia. Dicho esto sobre los acontecimientos que precedieron el conflicto y también sobre los principales hechos de la Guerra Civil de 1885, no podemos dejar de mencionar que la literatura también jugó un papel muy importante. Inés Aminta Consuegra, una mujer barranquillera que sería expulsada del país por orden del gobernador del estado de Bolívar, escribiría una obra que sería la causa de esta expulsión. La obra se titulaba Las meditaciones del general Ricardo Gaitán Obeso en su prisión de Cartagena y Panamá. Esta mujer de orígenes liberales, cuyo padre, Pedro Mártir Consuegra, pues hizo una historia política en el Partido Liberal durante el siglo XIX, pues se lanzó aquí a escribir los soliloquios del general Obeso, soliloquios en los que se habla no solamente de las causas y las consecuencias de la guerra, sino también en donde se brinda un perfil de Rafael Núñez, en el que Núñez claramente pues no queda bien parado. No olvidemos pues que Núñez sentía un odio visceral
por el general Obeso, a quien no solamente envió a un consejo de guerra, sino también mandó a la cárcel, primero en Cartagena y luego en Panamá, donde se cree que aparentemente fue envenenado. Otra novela en este marco es el texto Recuerdos de 1885, un texto escrito por Martín Restrepo Mejía y que para los expertos es una excelsa crónica de lo acontecido en Cali durante la guerra, sucesos que vivió y en los que participó activamente Martín Restrepo Mejía. Pero también tenemos que hablar de acontecimientos como lo que es el proceso de transición o lo que podríamos llamar pues el camino hacia la paz. Hay que decir que tras finalizado el conflicto hubo un acuerdo entre Foción Soto, que era uno de los líderes de los rebeldes, y Antonio Cuervo, uno de los delegados del gobierno, quienes además de ponerse de acuerdo en elementos como entregar las armas y otro tipo de situaciones pues que acababan con la confrontación, pues estuvieron también de acuerdo en que había ciertos crímenes comunes que serían juzgados, que no podían pasarse por alto, pero que se tendría benevolencia para aquellos que estuviesen relacionados con la rebelión, la sedición o con cuestiones militares en el campo de batalla. Además, también se acordó que los individuos que se habían rebelado no serían obligados a vincularse a la fuerza del gobierno y que tampoco serían perseguidos, a excepción de cabecillas que hubiesen, digamos, incitado a la revuelta, pues entre ellos figuras como el general Obeso, que fue juzgado pues en consejo de guerra, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Otro elemento de este proceso de transición es lo que se conoció como lo que algunos llamaron los fusilamientos. Se cree que hubo 3 fusilados después de las capitulaciones de Facacativá y que pues estos se fusilaron específicamente porque cometieron excesos durante la guerra. Pero hay que decir que la paz, esta paz o este tiempo de transición y de tranquilidad fue efímero, pues la Constitución de 1886, que era una constitución de vencedores y que era una constitución claramente excluyente, como muy bien lo dijo el jurista tolimense Rafael Rocha Gutiérrez en su libro La verdadera y la falsa democracia, pues claramente lo que había allí era una serie de abusos autoritarios y que fueron la causa de las posteriores guerras que se vinieron tanto en 1895 como a finales del siglo, en la guerra que daría por llamarse la Guerra de los 1000 días. Y no quiero terminar esta referencia a estos elementos de la paz sin leer un fragmento del texto de Rafael Rocha Gutiérrez, este que les mencionaba sobre la verdadera y la falsa democracia, en el que se muestra claramente la idea de los autoritarismos, pero no solamente en el conservadurismo, sino también en las tendencias federalistas. Dice Rocha Gutiérrez: enemigos implacables, estos dos partidos nunca se alternan pacíficamente en el ejercicio del gobierno, porque temen uno y otro la dominación contraria. Si gobierna el partido innovador, teme que su adversario, llegando al poder, haga retrógrada las instituciones y las costumbres y que entregue el pueblo servilmente a la autoridad despótica, temporal o eclesiástica. Y cuando domina el partido reaccionario, teme que su rival haga reformas desatinadas, que relaje las costumbres, que pervierta la moral y que, alternando el organismo político y las bases del gobierno, anarquice la sociedad. De esta suerte, uno y otro partido desconocen o adulteran la voluntad popular expresada por medio del sufragio y no dejan otro medio de alcanzar el poder público que las conmociones violentas y la guerra. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Wilmer Zuleta por todos sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.